Es un privilegio y quiero agradecer la invitación de la Iglesia para nosotros poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche con este tema que ha sido anunciado. Y vamos a leer primero en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Gracias. 14:23 dice la palabra de Dios así: en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, alrededor del año 50, después que salió de Antioquía, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También podemos mirar Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego miramos San Juan 17:4, que dice el Señor en su oración sacerdotal: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo primero que quiero decir con relación a este tema del gobierno de la Iglesia es que hay un conflicto en el ser humano después del pecado, de la caída, que se trata de autoridad y de sumisión. Todo el universo, hasta lo que uno puede entender, se mueve de esta manera. Hay una autoridad que ha establecido un orden y las cosas que no tienen que ver con el hombre responden a esa autoridad de manera perfecta, en todo el macrocosmo y el microcosmo. Pablo, que utiliza una advertencia para los seres humanos y dice que, y el Señor también dijo mucho de esto, que estábamos en el mundo, que no éramos del mundo, y Pablo dice que en el mundo, y desde el primer siglo ya está en marcha el misterio de la iniquidad. Y esta palabra que utiliza Pablo allí, en el misterio de la iniquidad, es anomia, una palabra griega que significa sin ley. Y al correr del tiempo a nosotros nos toca ver que no solamente se han corrido los límites de las leyes, sino que se han borrado las leyes y se han instaurado nada de leyes. Es decir, cada uno estamos en una anarquía total, que cada uno, como ya no es nuevo esto, en el libro de los Jueces termina diciendo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que ustedes ven que el mundo ha corroborado esto que Pablo dice. Para el ser humano, Dios ha establecido también una cadena de autoridad que está revelada en la Escritura. Y la cadena esta de autoridad, que es de suma importancia, de fundamental importancia, y dice que el Padre, Dios creador, es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer, sobre todo el esposo es cabeza de su esposa. Y el secreto, se los digo, queridos hermanos y amigos, para el orden y la felicidad del hombre está no en hacer de forma violenta, autoritaria, ejerciendo una autoridad que va más allá de lo que es instituido por Dios, sino que el secreto para tener autoridad está en respetar su cabeza. Jesucristo fue un ejemplo supremo en esto, y él dijo: yo lo que a mi Padre agrada, eso hago siempre. Y él dijo: he venido para hacer la voluntad del que me envió. Y la palabra del Padre habló, y todos los que el Padre le dio, ninguno se perdió.
y él se sujetó a su vez. Por eso tenía una autoridad y se veía en el mundo, decían los escribas, nadie ha hablado como este hombre. Y en los hogares, ya que están también tratando los problemas de familia, en los hogares es fundamental el respeto del varón en primer lugar, que es el que tiene mayor responsabilidad de estar sujeto a Cristo y a las leyes de Cristo, a los mandamientos de Cristo. Y eso es lo que el Señor dijo en San Juan 14:15, lo que es para nosotros impactante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera de poder mostrar que amamos a Dios es obedeciendo sus mandamientos, porque la obediencia es una acción de la conducta que es visible. La fe no se ve, pero se muestra en las obras. La honra no se ve, pero es una actitud del corazón reconociendo la autoridad. ¿Y cómo se ve? En la obediencia. Cuando un niño o una niña obedece a sus padres, está demostrando que honra, que ama a sus padres y que los respeta. Cuando uno mira aquí en la palabra del Señor, uno ve que Dios ha establecido todo. Cuando la Biblia terminó de escribirse, se cerró lo que se llama el canon de las Escrituras, está ya toda la revelación necesaria de Dios para el hombre y especialmente para la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la ¿cómo fue esa palabra? Columna y baluarte de la verdad. Muy bien. La verdad es fundamental. Entonces, un gobierno teocrático. Dios gobierna a través de hombres escogidos, por Él capacitados, sostenidos y energizados por el mismo Señor, cuando, por ejemplo, con relación a ser testigos, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y queridos hermanos, cada creyente somos testigos. Por lo tanto, tenemos algo para decir. No es mi tema esta noche, pero les digo, no es que vamos a ser testigos cuando digamos algo. Somos testigos de lo que Cristo ha hecho con nosotros y por lo tanto tenemos algo para decir. ¿Se entiende? Somos testigos y un testigo tiene que decir la verdad, nada más que la verdad, de lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno cuando el Señor le dice vete a los tuyos y cuenta grandes cosas Dios ha hecho contigo? Los dones o las capacidades para desarrollar esta autoridad o este ministerio, porque he leído ahí 2 versículos que hablan de que todo lo que Dios nos ha dejado para hacer es una obra. Si hablamos de un ministerio, es una obra con dignidad. Un ministro es un servidor que obra. El Señor Jesucristo dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y cuando leímos allí, en 1 Timoteo 3:1, dice la palabra, si alguno anhela obispado, es decir, ser autoridad en la iglesia, buena obra desea. Por lo tanto, en ninguna manera es un título, ni una distinción hereditaria, ni ninguna manera, sino que es hacer una obra. La obra que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ella. Cuando el Espíritu Santo capacita, dice que lo hace como Él quiere y da los dones. No lo dan, hay padres que con más buena voluntad que otra cosa, y uno lo comprende, han querido hacer capacitados a sus hijos en el sentido espiritual y nadie puede hacer a otro siervo de Dios, sino Dios mismo hace a su siervo. El Espíritu Santo da los dones y energiza. Y es siempre el Espíritu Santo que se mueve en santidad. El crecimiento, digamos que la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, que tenemos que crecer en todo, da la oportunidad para servir. Los niños no pueden servir, deben ser servidos. Esto es muy elemental. Por eso en la palabra, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrinas de aquí para allá, por doctrinas de hombre y herejías que nos llevan al error, sino que crezcamos en todo, en Cristo, que es la cabeza, y todo el cuerpo unido y fortalecido por su coyuntura va creciendo, y cuando llega a madurar, entonces empieza a servir. Los mayores
Por eso yo siempre digo que el matrimonio es para jóvenes, pero para jóvenes maduros y adultos. Entonces pueden tener niños, un niño no puede tener niños, tiene que madurar, crecer, desarrollarse, y después entonces puede servir y mostrar esa. La profundidad o la altura de un creyente, de uno, digamos, si es grande o no es grande, o es importante o no importante, está dado por la medida de la profundidad de su entrega. ¿Se da cuenta? Un edificio va a tener solidez, por más alto que sea, por la cantidad proporcional de cimiento. No se puede hacer un edificio alto sin cimiento. Si uno edifica sobre esto, está explicado por el Señor en la parábola del sabio, del prudente y del no prudente. El que edifica sobre la arena sin cimiento, viene el río, el viento y se cae. Si el otro edifica sobre una roca, que es una base sólida, no se cae porque tiene buen cimiento. Entonces, a medida que uno quiere ser importante o agradar a Dios o servir a Dios, que es en realidad este sería el objetivo, para eso el Espíritu Santo está en el creyente, ha sido dejado para hacer brillar a Cristo en nuestras vidas. Eso dijo el Señor cuando dijo ahí en San Juan 14, Él me glorificará. Hacer brillar, glorificar es hacer brillar a Cristo. Así que este crecimiento es por la respuesta que debemos dar al Señor. El Señor llama como Él quise para que estemos con Él, para aprender de Él, para trabajar con Él, para la gloria de Él. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 3 y versículo 1 en adelante, cuando el Señor escoge a sus siervos. Así que esto es importante, ¿lo entendió? La medida espiritual de un creyente está dada por la profundidad de la entrega a Cristo, de su entrega al Señor. Pablo era un gran hombre, un siervo imponente. ¿Y qué decía él? Ya no vivo en Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Se dan cuenta? Ya no vivía él, ahora Cristo era, y él lo dice también en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Y eso hacía que también hasta el morir se transformara. No en el final, sino en una puerta gananciosa. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la iglesia de Cristo, una sola iglesia en todo el mundo, en diferentes lugares, como es imposible, hay algunos que se le han ocurrido decir que en una sola, que tiene que haber una iglesia por cada ciudad, que es imposible. Por ejemplo, San Pablo tiene 20 millones de habitantes, imagínense. Pero sin embargo hay algunos que piensan así todavía, desvariados. Hay iglesias locales como células que tienen toda la característica del cuerpo. En cada iglesia hay 3 autoridades establecidas por Dios, bien claras. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 y hasta el versículo 18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no hay otra cabeza, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos miembros cada uno en particular de este cuerpo. Y ya le voy a decir que no es un cuerpo humano ni tampoco una composición de material, sino es un cuerpo espiritual. En segundo lugar, en la iglesia hay una autoridad que es el vicario de Cristo. Ustedes escuchan esta palabra cuando hay alguna sucesión eclesiástica, ¿no?, de alguna iglesia. Vicario quiere decir uno en lugar de otro. El que está en lugar del Señor, que llegó a la gloria y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y a él están sujetos ángeles y potestades, es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo, que está en lugar, enviaré otro, alios, la palabra griega que usa Pablo, que usa Juan para decir en San Juan 14, uno de igual condición, semejanza, calidad y autoridad que el mismo Señor, Dios Espíritu Santo, es el vicario de Cristo. Y en tercer lugar, en la iglesia hay una autoridad que es la palabra de Dios, la Biblia. Y los presbíteros, los ancianos,
Lo menciono así, recalcando que nunca aparece la palabra pastores ni anciano en singular. Solamente en Primera de Pedro 5:4 aparece cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ahí está en singular porque se refiere a Cristo. Después hemos leído que los discípulos, al principio en la organización de la iglesia, dice establecieron ancianos, reconocieron ancianos. Eso es lo que quiere decir esa palabra, en cada iglesia. La autoridad de una iglesia que es autónoma no puede ejercer autoridad en otra iglesia. Uno es anciano de una iglesia local, pero no es anciano de todas las iglesias locales, de ninguna manera. Y es la obra del presbiterio, la obra del cuerpo que Dios ha escogido para que dirija la iglesia. Y hay pluralidad de líderes, siempre está en plural. Y esto se entiende por la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos inestables, todos los seres humanos, no siempre estamos bien equilibrados. Hay días que nos levantamos bien, hay días que nos levantamos mal, hay días que pensamos de una manera y después pensamos de otra manera. En cambio, cuando hay 3 o 4 cabezas que responden al Señor y piensan, se puede llegar a un consenso sumamente necesario y equilibrado. Esto digo, equilibrado. Así que la autoridad de los ancianos y aún de los maestros en la escuela dominical o en los diáconos en la iglesia está dado por la manera en que se ejerza o se aplique la palabra de Dios. Cristo la cabeza, el vicario es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que tienen que enseñar los pastores y los maestros, que hay muchos maestros y también hay diaconisas en la iglesia, no hay pastoras. En la iglesia de Cristo no hay pastoras. Hay iglesias parecidas a las cristianas que tienen pastoras, pero no aparecen nunca. Y fíjense una curiosidad, el Señor no eligió una discípula mujer, eligió varón. Y usted dirá, pero era otro tiempo. Sí, pero nadie fue más innovador que Cristo. Si Él consideraba que tenía que estar, lo hubiera podido hacer, porque en la dinámica de grupo, por ejemplo, que tanto está de boga en muchas de las enseñanzas, aún de las universidades, la estableció el Señor. Tenía el grupo de enseñanza en la escuela, en la universidad de la vida cristiana, a los pies de Cristo. Así que en 1 Tesalonicenses dice, lo tengo anotado aquí, lo voy a leer despacio para que vayan escuchando: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestas, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nunca se encuentra un nombramiento para hacer una obra, sino que se encuentra solamente, por ejemplo, dirá, bueno, pero y en Hechos 7, ninguno de nosotros hubiéramos calificado, eran hombres llenos del Espíritu Santo y fueron escogidos diáconos para hacer un trabajo en servir a las mesas para atender a las viudas en la iglesia incipiente. Y tengan en cuenta, hermanos, los que estudian la Biblia, les digo que hay cosas en el libro de los Hechos que son por única vez, no se repite 2 veces, ¿no? Por ejemplo, el juicio de escarmiento de Ananías y Zafira. Si no, no hubiéramos quedado ninguno acá. ¿Es cierto? Pero bueno, en esa oportunidad se eligieron esos diáconos que eran hombres con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Pero no hay nunca nombramiento para que se haga la obra, sino reconocimiento, y esto es fundamental, de la obra que se está haciendo. Ya voy a explicar algo. Entonces, no hay iglesia sin ancianos, o mejor dicho, ha habido por causa de la circunstancia, pero siempre hay siervos de Dios trabajando de mayor o menor calibre, según eso lo determina el Señor, en cada iglesia. Por lo menos hay veces que no hay ancianos reconocidos, pero siempre hay ancianos en una iglesia. Y se necesita que los haya porque es el elemento aglutinante en la iglesia que contiene el cuerpo en armonía y la unidad del Espíritu que está hecha en el vínculo de la paz.
Y todos nosotros somos exhortados, como dice Efesios 4, a mantener la unidad, que fue hecha. No hay que hacer la unidad está hecha, hay que mantener esta unidad en el vínculo de la paz, en amor. ¿Estamos? La Iglesia no es una organización humana, porque su origen, base, destino, energía y propósito no son humanos. La Iglesia es un organismo organizado, pero no responde a ninguna organización humana. Son hombres de Dios quien la dirige, o el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Este organismo tiene vida eterna, la vida de Cristo. Tiene una cabeza glorificada, propósitos divinos, medios de acción y una energía insuperable. Una energía que es la misma energía del Señor resucitado, Dios Espíritu Santo. Un cuerpo con diversos miembros, los creyentes, una unidad consumada. Todo el cuerpo está organizado, necesita cabeza, un gobierno, un pueblo. Miren, les voy a contar una anécdota que tengo grabada en mi mente desde hace alrededor de 65 años. Me acuerdo claramente porque en ese año, 1950, nosotros nos habíamos ido a vivir a casa de mi abuela, los padres de mi mamá. Así que tengo muchos recuerdos de ese año que vivimos, año y pico que vivimos allí, en la casa de mis abuelos. Jugábamos al fútbol debajo de la luz de la esquina, los chicos con una pelota de trapo, cuando podíamos comprar una pelota pulpo de goma, se jugaba, los que tienen canas se acordarán de esto. A veces hacíamos una vaquita, se decía, poníamos un poco de plata cada uno para comprar una pelota de goma. Y se armaba el partidito abajo del foco de la esquina. Había una vecina, una señora italiana, ya está en otro mundo, que cada vez que caía la pelota de goma a su casa le clavaba un cuchillo y la tiraba para afuera. Y les cuento esta anécdota porque es muy interesante, se van a acordar, yo no me la olvidé nunca. Entonces, un día se le escapó un pato a esta mujer. Y pasó el pato entre medio de lo que estábamos jugando al fútbol, pero uno de la hinchada tenía en su mano un zuncho, como un machete, pero un zuncho de algo que había encontrado, porque había terrenos baldíos y andábamos todos los días los chicos por allí. Bueno, cuando cruzó este pato, le pegó con ese zuncho y le cortó la cabeza, en un solo zunchazo. El pato estuvo 5 minutos más o menos dando vuelta en el mismo lugar, así, hasta que cayó. Eso significa que un cuerpo sin cabeza no va ni para atrás ni para adelante. ¿Se da cuenta? Y fue fundamental tenerlo en cuenta porque la Iglesia necesita tener una cabeza sana que Dios ha establecido. Ahora, un cuerpo con diversos miembros y este gobierno tiene que tener disciplina. De lo contrario, la anarquía, la iniquidad imposibilita la convivencia, el desarrollo y la realización. Ahora, no es un anciano en una iglesia con el término gerousia, es decir, no es anciano por los años, ni por la condición social, ni tampoco por si está casado o no está casado. Escuchen lo que le voy a decir. El anciano de una iglesia es aquel que tiene puntos de referencia para resolver los conflictos. Lo repito, puntos de referencia, es decir, experiencia espiritual, que sepa encarar cómo resolver los conflictos propios de la naturaleza humana y de la convivencia humana, y de paso les digo que se ha enrarecido bastante en estos últimos tiempos. Es difícil la convivencia en todos los órdenes, aún entre los padres y los hijos. Gracias a Dios que los creyentes tenemos otro respeto y otra forma de ver la vida, no como la que tiene la rebeldía del mundo. Así que se necesita que haya criterio de resolución, disposición a la solución y no al conflicto. Y le digo, hermano y hermana, si usted quiere tener éxito y paz en su corazón, tómelo en cuenta, que le digo, esté siempre del lado de la
de la solución y no del problema. Esté siempre del lado de la solución y no del problema. Ojalá que Dios nos bendiga y nos ayude a que podamos estar del lado de la solución, siempre, siempre. Es preferible perder para ganar. Tienen una obra que hacer, un anciano en una iglesia. Hemos dicho que el Señor habló de su obra, y si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuál es la obra? Es guiar, alimentar, cuidar, preside con ejemplo. Un anciano o un presbítero no es un arriero que empuja las carretillas que a veces hay también en la iglesia, sino que va adelante con ejemplo. Pastorea, como el pastor de la antigüedad que iba delante del rebaño. Hacen una obra, cumplen una misión. Bien puede incluir 2 o 3 tareas mencionadas. Puede ser una obra tremenda, no existe. Tomen en cuenta, a los varones les digo, no existe una obra más estresante. Está considerada la obra del pastor de una iglesia, un pastor que ame a su rebaño, a la mies, y que ame al Señor, más estresante, más pesada que presidir una asamblea. Eso lo dicen los que son estudiosos en esto. Así que quiere decir que conduce, que lidera. Si ustedes me permiten este anglicismo, que a mí no me gusta, pero en la Biblia figura la función. En el Salmo 42:4, cuando David dice, ¿se acuerdan de ese salmo que dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Bueno, el ciervo no brama por sed. En las corrientes de las aguas no viven en el desierto los ciervos viven donde hay agua. Y en las aguas tienen el apareamiento, ¿no? Y entonces lo que clama es por ese amor, ese tiempo de celo, no por sed, sino porque desea a su compañera y desea su desarrollo. Eso es lo que enseña la naturaleza sobre los ciervos. Los ciervos son animales muy limpios, y viven siempre donde hay agua, no en el desierto. Así que cuando nosotros miramos entonces que el pastor de la iglesia es como un pastor que va adelante, que preside, al mismo tiempo está relacionado con los que sirven, tiene buena relación con sus pastoreados. En el Señor no hay gerenciamiento ni empresa humana, hay una responsabilidad espiritual y están bajo el señorío del príncipe de los pastores, como dice Pedro. Entonces dice que amonestan. Y saben una cosa, es interesantísimo, porque Roque Barcia, que es un gran gramático de la Real Academia, ya está con el Señor porque era creyente este hombre, pero era de la Real Academia Española en tiempos cuando realmente establecían pauta. Él dice que amonestar es hacer pensar, dar cordura, amonestar recordando, evitar algún mal, es decir, advierten, tienen algo de reprimenda, es decir, corrigen. Si es oportuna, es preventiva y redarguye. Redarguir es una palabra que también aparece en la Biblia como la obra del Espíritu Santo, que significa convencer con razones, no con machismo ni con autoritarismo o fuerza bruta. Es convencer con razones. Así que ayudan a evitar fracasos, frustraciones y encaminan por el buen camino. Pero ahora les digo una cosa, todo es inútil si la iglesia no reconoce a sus ancianos. Sin reconocimiento no hay autoridad. ¿Y esto qué significa? Es tenerle respeto, consideración, estima. Es admitir su dignidad como siervos de Dios. No significa regalarles nada, eso es adulación. Es lo que corresponde, es reconocer la obra, es apreciar el valor de su abnegación. Dice, os rogamos, hermanos. Miren la terminología que usa Pablo y que está registrada en la Biblia. Os rogamos, hermanos, con autoridad apostólica, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor. Reconocer
leo un versículo de Hebreo 13:7. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Escuche lo que le voy a decir, se lo digo de todo corazón. Las quejas, las protestas, las murmuraciones son vocabulario infernal, que traen más desunión que unión. No sirve para nada quejarse. Hay que buscar y solucionar el problema. A veces nos quejamos y no estamos viendo con objetividad lo que pasa. Y nos quejamos en vano. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La queja no es provechosa, no sirve para nada. Tienen la obra de obispado. El obispo, usted sabe, la figura del obispo en la Biblia es como la figura de la abuela. Yo tenía a mi abuela que quise mucho y ella también, tanto a mi hermano como a mí, nos quiso mucho, nos ayudó mucho cuando eran tiempos de miseria, de necesidades. Me acuerdo a mi madre saliendo a la puerta de la casa y llamar, chiquito José, vengan a tomar la leche con pan y manteca que trajo la abuela. Eso era de mi vida, de la vida cerca de Empalme, cuando éramos totalmente muy humildes. La abuela va a visitar al nieto, pero siempre le deja algo. No sé, un caramelo, un juguetito, una ropita, siempre deja algo. Y el pastor en la iglesia, el obispo en la iglesia, siempre tiene que dejar, si es espiritual, mucho mejor, algo en aquel que está liderando. Y está haciendo la obra. Miren, le voy a decir algo, hermanos, que puede ser que traiga mucha paz. Si un hermano, cualquier creyente, se presenta a los ancianos y le dice, yo quiero ser anciano de esta iglesia o obispo de esta iglesia, eso solo de manual ya está descalificado para ser anciano, porque es una actitud de ambición humana. Que me dirán, bueno, pero la ambición no es buena. No, si es espiritual. Si es espiritual, nadie impide hacer la obra de amor que el Señor ha dejado para nosotros. Entonces un anciano que es reconocido está haciendo la obra y ni se da cuenta. Y los hermanos empiezan a ver esta obra, empiezan a consultarle, empiezan a pedir a los ancianos por otros y empiezan a ser consultados y a ser estimados y reclamados, y no hace falta nada más que una fruta que se madura y que cae. Todo lo demás, hermano, es inquietud del corazón humano, que a lo mejor tiene buena intención mirándolo humanamente, pero no espiritualmente. Así que tengamos cuidado con esto. Nunca es un título. Nunca en la Biblia se refiere a una mujer, nunca. Aparte, hay razones materiales, espirituales e intelectuales. Por ejemplo, les muestro una sola cosa. Si uno analiza bien la Biblia, lo primero que hace Eva en el huerto es tergiversar la palabra de Dios. Dios le dijo, de todo árbol podéis comer, pero menos del que está en el medio del huerto. Cuando ella le contesta a la serpiente, que no tenía que haberle contestado, le dice, no, Dios dijo, no comerás ni tocarás. Le agregó, ni tocarás. ¿Se da cuenta? Entonces eso va mostrando que no hay un discernimiento en ese sentido, ¿no? Les digo, yo no estoy en contra de las hermanas en la iglesia, hay muchas hermanas, hemos tenido en nuestra iglesia hermanas sabias, maestras y espirituales, y han sido consultadas y tenidas en cuenta. Es lo mismo que la esposa no es de segundo orden, es un complemento en el hogar, y tiene su palabra y su respeto y tiene que ser consultada, no avasallada. Entonces, tiene que aportar también su parte sabia
o el discernimiento más sensible, porque es una sensibilidad mucho mayor, menos estructural que la del hombre. Cuando la palabra del Señor dice que no debe hacerse, no existe tal cosa, lo vuelvo a respirar, como pastora, menos obispo, ni apóstoles. La Biblia, esto, hace poco en la librería tengo siempre unas grandes conversaciones. Vino una hermana y dice, yo soy apóstol no sé cuánto, me dijo, no me acuerdo. Y le digo, ¿y usted cuántos años tiene? No, dice, ¿por qué me dice esto? No, digo, porque como la Biblia dice que para ser apóstol tiene que haber estado con el Señor desde el principio, digo, debe tener 2000 años. Claro, ¿y si dónde dice eso? ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces no se lee la Biblia, y si a veces se lee, no se le presta atención. No se le ¿Y sabe lo que dijo Samuel a Saúl? Que el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. ¿Hay un requisito para la obra? Sí, varios. ¿Qué dice? Mayormente para los responsables en varias áreas, de carácter, de conducta y de capacidad. Carácter, irreprensible, como dice, que no tenga manija. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no se puede agarrar ninguna falta, sin manija. Tiene que ser irreprensible, como dice en Filipenses, que vuestra gentileza sea conocida, libertad de espíritu, que no pueda ser tomado en ninguna falta. De conducta, la acción visible de la conducta es la obediencia. Capacidad, la Biblia dice que debe ser didáctico, y aquí quiero poner un punto porque la hora se ha avanzado y quiero terminar. Después de otro día seguiremos con el crecimiento, porque si no, no lo entendemos. Cuando la Biblia dice que sea didáctico, didáctico es una palabra que significa que tenga capacidad para enseñar, pero implica que tiene que saber aprender, porque nadie puede enseñar lo que no sabe y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, un hermano que quiere tener capacidad tiene que empezar a aprender. Todos estamos aprendiendo. Yo todavía estoy aprendiendo. Bueno, yo soy joven, ¿no? Pero todos los días aprendemos. Y aprendemos de todos los hermanos, nos ministramos mutuamente. Una de las formas de crecimiento de la iglesia es por la actividad propia de cada miembro. Eso está en Efesios 4. Eso lo dejo para la próxima oportunidad que nos podamos juntar y hablemos propiamente del crecimiento, porque no voy a tener tiempo. Este requisito encierra enseñar santidad con ejemplo. La autoridad, hermano, viene con el ejemplo. Si usted tiene conocimiento, va a tener capacidad. Gracias a Dios que los hermanos en nuestras asambleas tienen mucha capacidad. Pero si no tiene testimonio, no tiene autoridad. Se necesita tener testimonio, es decir, que practique lo que enseña. Eso lo hizo el Señor y está registrado ahí en el libro de los Hechos. Comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, tiene que tener esta capacidad para aprender. No aprende, no podrá enseñar nada, si no es didáctico. Pero todos estamos capacitados por el Señor para aprender. Pero Cristo, aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y lo demostró, porque lo practicó, le lavó los pies a los discípulos y otras cosas. Y después, por último, quiero decir que en una iglesia normal tiene que haber pluralidad de ancianos. Nunca aparece la palabra en singular, sino varios ancianos. Si hay, y si no, el Señor va a levantar, y hay que orar al Señor. La forma de que el Señor levante, dice, orar por los obreros en la mies, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Cómo se hace para que se forme la necesidad de que Dios levante ancianos? Porque Dios los levanta. Yo he conocido varios hermanos que han fracasado en su vida espiritual por querer hacer pastores a sus hijos. Y nadie hace pastor al hijo, lo hace el Señor. Hay que orar por ellos y darle el ejemplo. Y lo digo porque también soy padre, y hay que orar por los hijos y darle el ejemplo. Es lo máximo que podemos hacer. Y no es poco, es muchísimo. Y para terminar, la persona mencionada
en esta pluralidad de ancianos, son personas que pueden ser nombrados como pastores, ancianos, obispos, ocupados en la obra del Señor o en el ministerio, dignos del Señor, que por gracia son colocados y equipados por el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, las tareas de las hermanas es otra, muy importante, que muchas veces el hombre no puede hacer, los hermanos no podemos hacer, pero gracias a Dios que hay hermanas que hacen obras extraordinarias y que muchas veces son el elemento aglutinante de la iglesia y el elemento espiritual de la iglesia. Y muchas veces, lo he dicho en varias oportunidades, estoy convencido de esto, en la reunión de adoración, donde las hermanas tienen que adorar en silencio, que el silencio no es para Dios, porque Dios mira el corazón, Dios escucha la voz del corazón, el silencio es para los hombres. Muchas veces la adoración en silencio de las hermanas marcan el nivel espiritual de la adoración. Créanlo, es así. Porque si no, miren, ¿qué hubiera sido de Jonás? ¿Se acuerdan que una vez les mencioné? Jonás estaba en el fondo del mar, en el vientre del gran pez, no tenía micrófono, no tenía grande fuerza, porque hacía varios días que estaba ahí, pero cuando se arrepintió de corazón, Dios lo escuchó. ¿Por qué lo escuchó? Por la grandeza de Dios, no por la fuerza de él. Y lo mismo le digo a las hermanas. Ana, ¿se acuerda de Ana? Otro ejemplo bíblico. Elí no lo entendía. Elí era el sacerdote. Creía que estaba ebria, pero Dios la escuchó y le dio a Samuel, que es lo que pedía. Y Samuel fue un profeta, un siervo de Dios, que no dejó caer a tierra ninguna palabra del Señor. Entonces, hermanos, el gobierno de la iglesia es algo serio. Yo recomiendo siempre a las hermanas y a las iglesias que los ancianos deben ser unidos, deben estar activos, reunirse, conversar por las cosas de la iglesia, orar, aunque uno dice, a ver, ¿y si no hay nada que tratar? No, siempre hay que orar y siempre hay cosas que tratar. Y entonces un gobierno de la iglesia unido, respetado, amado, ayudado, para que hagan su obra como Dios manda, es una iglesia que tiene una solidez bíblica, espiritual y trae gloria y honra al Señor. Así que espero que algunas de estas consideraciones les puedan servir. El tema es muy amplio. Usé 3 de mis apuntes y tengo 8. Así que imagínense hasta qué hora hubiera estado aquí por la gracia del Señor. Pero creo que si no decimos mucho y decimos poco, pero para pensar nos va a ser de mucho provecho. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú has diseñado tu iglesia, que Cristo compró con su propia sangre. No es nuestra la iglesia, es del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, y a Él están sujetos ángeles y potestades. Gracias, Padre Celestial, por este Salvador, Señor, nuestro Redentor, que en todo tiene la preeminencia, y que Él intercede por nosotros, y porque nos sostiene, y ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Bendice esta congregación, bendice las iglesias en Rosario, levanta, Señor, siervos de carácter cristiano, limpio, de santidad, para la gloria tuya. Bendice a los ancianos que están establecidos en las iglesias, bendice a los que desean ser ancianos, pero que pueda hacer una comunicación íntima contigo, oh Dios, y que tú los capacites y los vaya levantando. Señor, líbranos de ambiciones humanas, materiales, carnales, líbranos. Señor, te damos la gloria. Bendice a las esposas de los ancianos, a los hijos de los ancianos y también a cada uno de tus hijos y a los hijos de los creyentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.